Veíamos la semana pasada, al final, ¿se acuerdan algo sobre los carismas? Bueno, explicábamos sobre los carismas y un poquito la idea era que cada quien escribiera cuáles cree que son sus habilidades, sus carismas, sus cualidades que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón y que esta semana, un poquito la explicación para Baruch también, que no estuvo la vez pasada, César Baruch. La idea era guardar estos como tesoros, estos carismas en nuestro cofre espiritual, no para conservarlos ahí, sino para utilizarlos. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Alguien que quiera compartir esta semana? ¿Les sirvió de algo esta dinámica? ¿Se le olvidó o sí lo tuvo presente, pero ahí se quedó? Cualquier cosa que guste compartir es enriquecedor. Ay. A ver, Karina, ¿sí? Bueno, yo los tuve muy presentes y cuando hacía algo recordaba. Y el Espíritu Santo está en mí y se está representando a través de esto. Muy Entonces, bien. con cositas que hacía pequeñas, pero decía, mira, estoy aplicando esto. Aquí están Ah, cofrecito. perfecto. Muy bien. Oye, si tú hiciste cofre bien y todo. Qué bueno, qué bonito. Gracias, Karina. De eso se trata, de una manera muy sencilla. No tiene que ser nada elaborado, sino si de algo nos ayudó desde la semana, desde el lunes pasado hasta el día de hoy, tener un poquito más presente eso, que el Espíritu Santo está actuando, qué bueno. ¿Alguien más que quiera compartir? Bienvenidas a las que se van uniendo. A ver, Marta, ¿estás enseñando ahí tu cofre? Aquí está mi cofrecito. Adelante. Están mis flamitas también, que las traté de pensar y de analizar cuáles son mis carismas y trabajar mucho en ello. Muy bien, qué bueno, gracias. Al servicio de los demás, ¿verdad? Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Estamos compartiendo un poquito lo que veíamos al final. Silvia, Elena, y veo también tu cofre. ¿Quieres compartir? Pues en realidad sí. Pues metí mis llamitas al cofrecito. Reconocer mis talentos, mis dones, para mí no es difícil. Para mí lo difícil es creérmelo. Uh-huh. Entonces hice una lista y a la hora de sacarlos, por ejemplo, el del canto y la composición. Cuando creo algo, un canto, algo para la iglesia, para un coro, algo, se me hace muy fácil. El Espíritu Santo, gracias a Dios, me sopla en ese momento, pero en el momento de que ya se los entrego y lo escucho, no me creo yo que eso lo haya escrito yo. No sé si me entienden. Es Sí. como si no fuese yo en ese momento porque no puedo reconocer las palabras. Y eso es algo en lo que tengo que trabajar porque ya después de que hago las cosas me siento como indigna de haberlo hecho. Muchas gracias, Silvia, por compartir y qué bonito que tengas esa disponibilidad a componer y a cantar. El hecho de que no reconozcas luego lo que tú escribiste, pues también puede ser una acción del Espíritu Santo, ¿no? Que uno no se dé cuenta de lo que hace porque realmente uno es como un instrumento. Entonces, ya iremos trabajando esto. Lo que sí decías primero de reconozco mis cualidades, mis carismas, pero no me las creo. Bueno, eso es algo también que ahí paso a paso iremos avanzando en eso, no te preocupes, pero es un muy buen paso el darnos cuenta cómo estamos. César Baruch, ¿quieres hablar, compartir? Más o menos están hablando de nuestras virtudes. Para Así es, un ponerlas en poquito. contexto. Ok. Sí, Bueno, sí. sí quisiera compartir algo. Claro. Igual, justamente como dice la señora Silvia, ayer, bueno, coordino un grupo juvenil en mi parroquia. Entonces hay momentos en los que, pues sí, ¿no? Como persona tengo mis altibajos, como todos.
y hay momentos en los que no encuentro las palabras concretas para decirles a los chicos, ¿no? Estamos ahorita hablando de quién es Jesús y cómo compartir a Jesús como jóvenes. Entonces, a veces para uno también es complicado, ¿no? Encontrar a un Jesús en todas las cosas. De hecho, se encuentra a Jesús en las cosas malas, ¿no? En las cosas difíciles. Pero sí creo que el Espíritu Santo habla, o el Espíritu de Dios habla en nosotros y transmite todo esto que queremos decir. Creo que somos fieles instrumentos y humildes servidores de su persona, y a través de nosotros es que Él se puede presentar a los demás. Muy bien, muchísimas gracias, César, por compartir. Efectivamente, somos instrumentos, ¿verdad? Y a veces no sabemos, pues nadie de nosotros de los que estamos aquí somos perfectos ni expertos. Vamos en el camino y vamos aprendiendo. ¿Alguien más que quiera compartir? Bienvenidos, bienvenidas a las que se van conectando, también a los que es la primera vez. Gracias por conectarse. Guadalupe, ¿quieres compartir algo? Buenos días, hermano. Buenos ¿Sí me días. escucha? Ah. Sí. Es que como acabo de entrar, no sé en qué empezar. Si recuerdas, la semana pasada veíamos al final sobre nuestros carismas y Sí. mantenerlos en un cofre espiritual, pero que nos ayude a conservarlos como tesoros para compartir. Entonces, estamos compartiendo cómo les fue esta semana, si a alguien les sirvió de algo o lo que quieran compartir. Pues sí. Me estaba viendo lo de los carismas. Y sí, cierto, porque sobre todo la bondad es un carisma, ¿no? Quiero pensar. Sí, claro. ¿Verdad? Ser amigables y amorosos, tener compasión por los demás. Y pues sí tiene razón. ¿Y esta semana usted cree que pudo reconocer la presencia del Espíritu Santo a través de esos carismas en su vida? Sí. Muy bien. Pues de eso se trata un poquito, así como levantar las antenas y darnos cuenta de qué tanto actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas y de manera interior. Entonces, retomando un poquito lo que veíamos también la clase pasada, voy a silenciar sus micrófonos para que no haya eco. Vamos a repasar así muy rápido sobre los carismas, porque este curso, hablando de la espiritualidad en nuestra vida diaria y el lasallismo y otros carismas, pues surge de una fuente mucho más grande que nosotros y que un grupo religioso. Entonces, veíamos que en el cristianismo, ya después de todo lo que veíamos del significado y todo eso, pues no son un requisito para salvarnos los carismas. Es decir, la salvación ya está dada y convivir en gracia y en fe, pero los carismas son como regalos que nos da Dios para vivir de una manera más profunda nuestra fe. Entonces, no es más santo el que tenga mayores carismas, ni se reciben por los sacramentos. ¿Qué son entonces los carismas? Pues dones que nos da el Espíritu Santo, volvemos a reafirmar, no para que los guardemos, sino para, entre más tengamos, pues más poder servir a los demás. El Espíritu Santo los concede a quien quiere, a quien se le da la gana, con lo que lo capacita y dispone para asumir obras y funciones específicas. Entonces veíamos que pues en la iglesia ha habido carismas que se le dan a los fundadores, específicamente a una persona. El Espíritu Santo lo ilumina, lo inspira, lo impresiona para resolver o atender una necesidad concreta. Ellos son los depositarios del carisma, de la espiritualidad. Entonces, esto es un llamado no solo a los fundadores de las congregaciones o a los santos, sino a cada uno de los que estamos aquí conectados en esta llamada. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a todos los cristianos, todos tenemos una vocación a la santidad. Cada uno según su profesión, su vocación, su carisma, puede ser un signo para los demás.
con nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, en la construcción, en un viaje, en el tráfico, en Soriana. Debemos de convertirnos en signos de un mundo mejor para los demás, no precisamente hablando explícitamente de Dios, sino con nuestros carismas que se convierten en acciones. Ese carisma viene dado por el Espíritu Santo y pues se da en comunicación con otros carismas compartidos entre todos nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a empezar hablando del carisma carmelita de Nuestra Señora del Carmen, y yo invité a un amigo mío que es fraile carmelita que me ayudara a dar una explicación. Alguien que quiera escribir ahí en el chat, o si quieren decirlo, ¿qué conocen de los carmelitas? A ver, ¿a qué les suena el carisma carmelita, Nuestra Señora del Carmen? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, levante la mano. ¿Quién había escuchado hablar sobre Nuestra Señora del Carmen? ¿Quién la conoce o la ha escuchado nombrar alguna vez? Muy bien, al menos alguno nos suena por ahí, ¿verdad? ¿Qué signo relacionamos? A ver, cambio la pregunta. ¿Qué signo relacionamos con Nuestra Señora del Carmen? ¿A qué les suena? A ver, alguien quien lo quiera decir o escribir. El escapulario, exactamente. Silvia, Nuestra Señora del Carmen, una de las particularidades de esta devoción es que nos dio un signo externo que nos ayude en nuestra fe para vivir de una manera más cristiana. Entonces, yo le pedí a este monje carmelita que me ayudara con una explicación, y yo un poquito en un video también completé sobre el escapulario y sobre los carmelitas. Entonces, la idea ahorita es que veamos un video, esta parte del video que nos grabó un amigo mío, como les decía, que se llama Gregorio. Se los voy a poner ahí en el chat. Para que veamos, es un video, son 8 minutos en los que él nos explica un poquito el carisma. Les digo, es un video que dura un poquito más, pero yo les estoy pasando el video desde el inicio, desde donde él empieza a hablar. Si terminando esta clase a alguien le interesa ver el video completo, pues lo puede hacer. Ahorita la idea es que veamos solo la parte en la que habla el fraile carmelita, explicándonos un poquito sobre el carisma y sobre la forma de orar. Entonces, díganme si pueden abrirlo desde el chat. Si no, mándenme un WhatsApp y se los mando por WhatsApp y lo abren desde ahí, si se les hace más fácil, como ustedes quieran. Entonces, ahorita llevamos estos 15 minutos de introducción. Vamos a ver este video que dura unos 8 o 10 minutos. Cada quien lo va a ver, porque si yo lo pongo, puede que se trabe o no se escuche bien. Entonces, prefiero que cada uno lo escuche, la escuche. Y si se oye muy bajito, pues es mejor para ustedes, para que con audífonos lo escuchen más claro. Vamos a tener esos 10 minutos y luego, después de ver ese video, regresamos aquí para compartir y aplicar lo que vimos. ¿Alguien tiene alguna duda? Repito entonces, les puse ahí el video, el link para el video en el chat. Vamos a entrar a ese link. A ver, son 8 minutos de este video. Y ya que lo terminamos de ver, regresamos aquí a las 11:25 hora de Tijuana, o sea, dentro de 10 minutos, para poner en común. Si a alguien le hace más fácil por WhatsApp, escríbame un WhatsApp y se lo mando por ahí. Teacher, es el mismo que puso en los mensajes de aquí de la presentación, ¿verdad? Sí, es el mismo. Ah, bien, perfecto. Así es.
Muy bien, entonces para quienes ya terminaron de ver el video y se van uniendo, la idea ahorita es dejar unos cuantos minutos para que conforme a lo que vimos, en concreto del que alcanzamos a percibir del carisma carmelita, no todas las preguntas, la idea no es hacer un cuestionario pregunta y respuesta, son preguntas que nos ayudan a reflexionar. Entonces, si queremos contestarlas todas adelante, pero la idea es tomar a lo mejor una, dos, tres máximo y con eso reflexionar personalmente y en unos minutos que podamos compartir qué es lo que nos deja, con qué nos quedamos el día de hoy. Entonces, estos minutos serían un poquito para trabajo personal, reflexionando en torno a estas preguntas. César, ¿levantaste la mano? Sí, profe. Sí, hermano, perdón. Yo quisiera compartir algo. No sé si ya se pueda. ¿Te parece si esperamos unos 2, 3 minutos más para darle tiempo a los demás de Ah, terminar? ok. Pero sí, claro que sí, tú serías el primero. Yo te digo, muchas gracias.
un minutito más para seguir terminando conclusiones personales y luego ya empezamos a compartir. Muy bien, entonces, si gustan, vamos compartiendo la idea de este momento. Me parece la más enriquecedora, más que lo que yo les pueda presentar o hablar o lo que escuchamos de otras personas, en teoría, es cómo lo aplicamos a nuestra vida y esta parte, la parte de enriquecernos comunitariamente es la más fuerte, la más importante. Entonces, que no nos dé pena o vergüenza o que no digamos, no, pues lo que yo voy a compartir a lo mejor no es importante. No sabemos lo que están viviendo los demás y lo que nosotros podemos decir rebota en la otra persona y le hace un eco que le puede ayudar sin que nos demos cuenta. Entonces, es un poquito también parte de la generosidad de decir, Dios también actúa con sus carismas a través de mí y uno de los carismas es el don el don de hablar de una manera elocuente y de compartir a través del diálogo la fe y la experiencia. Entonces, que un poquito desde esa tónica compartamos, como somos muchos, pues también tratar de no extendernos, pero sí compartir desde el corazón lo que creemos que vamos viviendo y aprendiendo. Entonces, el día de hoy fue el carisma Carmelita. La próxima semana va a estar muy interesante, muy padre, porque es el carisma lasallista y yo voy a invitar a un hermano que está viviendo en Belén, que es muy amigo mío, mexicano, que nos va a hablar de una manera muy amena él, sobre el carisma. Entonces ya iremos y seguiremos compartiendo lo que aprendemos. Entonces ahorita César Baruch ya levantó la mano y de ahí pues las que gusten seguir compartiendo. Adelante, César. Gracias, hermano. Sí, yo me quedo con esta parte que dijo, es Gregorio, ¿sí? ¿Cómo se le llama? ¿Sí? Gregorio. Que dijo que la vida es la que ofrece el espacio de oración. Entonces, ciertamente concretizando en esto, en ciertos momentos de la vida, creo que vamos pidiendo esta piedad a Jesús, ¿no? Y piedad no es que nos vea como cosas mínimas, sino la piedad es que nos sintamos amados por Él, que nos ame. El momento que pedimos piedad es que nos ame. Entonces yo me quedo con eso y que dijo que el escapulario es la identificación del compromiso. Creo que como cristianos católicos estamos sumamente comprometidos con nuestra vida y esto debe ser un acto coherente diario de decir, yo creo que en lo personal trato de siempre ser coherente con lo que soy, con lo que digo, con lo que actúo. No, ciertamente a veces somos muy, muy señalados o muy cuestionados de que asistimos a misa y asistimos a todos los cursos y que por una falla ya nos empiezan a cuestionar de que esa es tu fe o no. Entonces, sí ser coherentes con todo lo que somos, con todo lo que nos vamos llenando de Dios e irlo transmitiendo. Yo a los jóvenes en el grupo les digo que somos portadores de la imagen viva de Dios. Entonces, como portadores tenemos el compromiso de irlo transmitiendo, pero transmitiendo con una responsabilidad seria, con una responsabilidad real. Entonces, yo me quiero quedar con esto y que seamos coherentes siempre con nuestra vida y con lo que somos. Muchas gracias, César, por compartir. ¿Quién más?
Adriana. Sí, buenos días. Pues a pesar que yo conocía la imagen de los carmelitas, sabía que tenían su escapular y todo, pero no me cayó el 20, podemos decir, hasta ahorita, ¿verdad? Y yo uso un escapulario siempre en mi muñeca, tengo años usando un escapulario siempre en mi muñeca y siempre lo sentía como una conexión, sí, con Dios, sí, pero con esa explicación que nos dio, me pude dar cuenta que más que la conexión es un compromiso, ¿sí? Un compromiso que debo de tener yo hacia los demás. Y por medio de la oración también me puedo estar mucho más cerca con Dios. Y es el recordatorio, ¿no? Es un recordatorio que siempre no es nada más exportarlo, sino también practicarlo. Gracias. Gracias, Adriana, por compartir. Rosa, adelante. Yo tengo unas dudas. Sí, Yo sí. puedo hacer mi oración diaria a través de meditar mi vida, como decía él. O sea, ir meditando lo que voy viviendo, pero ¿cómo es esa meditación o esa oración? ¿En silencio, en recogimiento? ¿Y cómo lo hago para no divagar? Porque yo soy una persona que si empiezo a orar, me pierdo, divago mucho. Entonces, ¿cómo hago para estar dentro de, no sé cómo decirlo? Sí, te entiendo. Yo creo la pregunta clave de nuestra fe y de las ganas que tenemos de saber orar. Lo primero es, yo creo, reconocer precisamente eso, y que creo que ya lo estás haciendo, es decir, así estoy, quiero orar, pero me distraigo mucho y tengo muchas cosas. Entonces, ¿cómo es eso de orar la vida? Pues aunque pudiera parecer difícil, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque nos hemos a lo mejor elaborado una idea de oración como muy complicada, cuando la oración es algo muy sencillo, o tendría que ser algo muy sencillo, la oración de corazón. Entonces, no hay que tratar como de inventar cosas, es en el trabajo, con la familia, estamos en un momento de comida, voy de camino a dejar a los hijos, o voy en el tráfico de regreso del trabajo, y en esos momentos es como simplemente acordarse de que Dios está ahí. San Juan Bautista de La Salle tenía una frase que nos recomienda a los lasallistas, que es: acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y eso él lo recomendaba hacer cada media hora, cada 40 minutos. Entonces, no tenemos que repetir esta fórmula, pero sí de corazón saber que Dios está presente ahí conmigo en el carro, está presente ahí conmigo en la oficina, está presente en mi casa, mientras me arreglo, al acostarme. Como hacer el clic de la presencia constante de Dios nos puede ayudar para percibir su presencia y tener un diálogo y una comunicación y una como sensación de que lo tenemos presente. Y pongo otro ejemplo. Cuando nosotros queremos mucho a alguien, a nuestros hijos, a una pareja, a un muy buen amigo, pensamos mucho en esa persona. O cuando tenemos un proyecto así súper importante, estamos pensando todo el tiempo en eso. Entonces, cuando nosotros logramos conectarnos con Dios y sentir ese amor hacia Él y de Él, pues se da automático. Entonces es un proceso, pero así como resumiendo, sería encontrar en las cosas cotidianas de la vida la presencia de Dios, haciendo un cambio del chip, de no solo dejarnos llevar por la rutina y el ajetreo de cada día, sino meter a Dios en cada cosa y decir: esto que voy a hacer, voy a empezar a escribir un documento, voy a salir a correr, te lo dedico, o vente conmigo, así como frasecitas que nuestro corazón le podamos decir. Yo luego les puedo compartir también, algunas de ustedes están en el curso de espiritualidad. Este tema precisamente lo vimos el día de hoy, es decir, cómo hacer oración, y lo seguiremos viendo durante estos meses también.
creo que hay unos elementos prácticos que sí nos pueden ayudar y que se los puedo ir compartiendo después. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera compartir? Entonces, la idea un poquito de cada sesión, de cada clase el día de hoy, por ejemplo, vimos a los carmelitas, es terminar con la penúltima pregunta. ¿Qué compromiso práctico? Y luego ven ahí PPE, no es pago por evento. Son las 3 siglas que el santo fundador nos recomienda a La Salle para hacer un compromiso. ¿Cuáles son los compromisos que generalmente escuchamos cuando vamos o en el catecismo, ¿no? A los niños. ¿Qué vas a tener de compromiso el día de hoy? Me voy a portar bien, voy a ser bueno. Son compromisos de buena intención a lo mejor, pero que son tan generales, tan vagos, que no se aplican, no hay manera de evaluarlos. Entonces, este PPE significa presente, particular y eficaz. Presente quiere decir para el día de hoy que sea algo no más allá de un día, de 2 días. Particular, que sea algo concreto. El día de hoy, a las 3 de la tarde, voy a dedicar tantos minutos a hacer esto que llevo mucho tiempo postergando y que me puede acercar a Dios o que puede hacer que manifieste el amor con los que vivo. Y eficaz es algo que se pueda evaluar, que no sea algo demasiado general, que quede en lo abstracto, que no lo podemos evaluar al final del día. Que hoy al final del día, que nos hagamos un compromiso ahorita, podamos llegar en la noche y decir, sí cumplí mi compromiso o no lo cumplí. Y si no lo cumplí, bueno, pues me lo vuelvo a hacer mañana hasta que lo adapte y lo cumpla. Entonces, que ahorita terminemos con eso, cada quien de manera personal, que pueda hacer un compromiso que sea presente para hoy, particular, algo muy concreto y eficaz. Y si el día de hoy lo que vimos es precisamente inspirado en los carmelitas, esta oración, como decía Rosa, en la vida diaria, traer a Dios a nuestra vida diaria, bueno, vamos a pensar en algo muy, muy sencillo, muy concreto. Vamos a empezar, así como los bebés si quieren, empezando con algo muy sencillo. Un bebé no se le puede dar un hueso de, una pata de pollo para que se la coma, porque aunque sea muy nutritivo y sea proteína, todavía no está preparado. Entonces vamos a empezar con pequeños pasitos. ¿De qué manera muy práctica, muy presente y muy eficaz el día de hoy podemos traer a nuestra vida a Dios? Un poquito más, un poquito más. No vamos a tirarle a lo que hacían los santos. Vamos a partir de cómo estamos, cómo somos, porque así Dios nos acepta y nos está invitando a esto, y que al final de nuestro día lo podemos evaluar. Y así cada día. El próximo lunes que nos veamos, pues ya veremos, cada quien verá de qué manera logró integrar esto a su vida cotidiana. Les decía que el próximo lunes voy a invitar a un hermano mexicano que ahorita está en Belén a conectarse y hablarnos sobre el carisma lasallista. Entonces, a lo mejor esa conexión va a ser un poquito más prolongada, unos 15 minutos, va a durar un poquito más, pero vale mucho la pena. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario del día de hoy. ¿No? Bueno, pues les agradezco de nuevo su tiempo, su atención y la disponibilidad para dejarse inundar por los carismas del Espíritu. ¿Sí, Karina? Solo quiero comentar que independientemente que no participé, pero sí aprendí algo hoy. Muy bien, muchas gracias, eso es lo importante. Y la verdad es que no se necesita participar. Yo sé que si están aquí de entrada es porque lo quisieron y porque tienen esa disponibilidad. Cuando puedan y quieran participar adelante es enriquecedor, pero si no, pues cada uno lleva su proceso, ¿sí?
Bueno, pues muchísimas gracias, que pasen muy buen día, estamos en contacto para cualquier cosa y nos vemos la próxima semana. Que Dios las bendiga y los bendiga. Gracias, hermano. Bye. Gracias, igual. Gracias a Bye. ustedes. A todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos.